Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala. En este jueves 18 de junio, tiempo de profundizar la fe, de profundizar en el Evangelio de Mateo que venimos leyendo después de las bienaventuranzas. Un montón de consejos que ustedes escucharon, que se dijo, yo les digo. Y ahora, habían ayer tocado dos temas. Uno es la limosna y el otro el ayuno. Fíjense que la limosna es para mi prójimo y el ayuno es para mí. Pero hoy, ¿cuál es el tema? La oración. Por eso nos dice así en el Evangelio de Mateo: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? El gran tema de la comunicación con Dios. La única oración que nos enseñó Jesús. ¿Cuál? El Padre Nuestro. Fíjese, solo una oración enseñó Jesús. Lo digo porque también había rabinos y profetas que enseñaban oraciones y que hacían distintos tipos de oraciones. Por eso aconseja, y otra vez, lo de Dios. Dios que ve en lo secreto, que ve en lo pequeño. Porque sobre todo esto es una intimidad con Dios, un hablar con Dios y conmigo. Sí, la limosna era para mi prójimo, el ayuno era para cuidar mi cuerpo. Esto es para que personalmente yo intime con Dios. Y fíjese que en el Padre Nuestro guarda un equilibrio que en realidad armoniza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo llama Dios Padre, o sea, yo soy su hijo. Que se haga su voluntad, danos nuestro pan, que nosotros perdonemos a los demás como Dios nos perdona, que nos libre del mal. Fíjense que en este tema de la oración es un tema bastante profundo en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos conflictos con respecto a esto. Porque se puede caer inclusive en excesos, tanto de oración como de no oración, o de querer monopolizar la oración. Yo he vivido conflictos de decir, no, este es el modo de oración, porque nuestro movimiento dice que esto así se reza, ellos no rezan, nosotros rezamos, ellos no.
Yo he visto hasta conflictos comunitarios por eso, cuando en realidad, yo les tengo que ser sincero, los modos de oración no son lo importante. ¿Por qué? Porque puede haber tanto modo de oración de intimar con Dios como persona en el mundo. Escuchen bien. Lo importante no es el modo de oración, que si el rosario, que si cantando aleluya, que si de esto, que si lo otro, que... No, lo importante es comunicarse con Dios. Por eso yo siempre digo que la oración, el método de oración es como las pistas de aviones. Como viví mucho tiempo en la selva, en todos los lugares de la selva, como no hay caminos, tienen que cortar un poco de la selva y hacer una pista de avión, para que la avioneta pueda bajar. Pero entonces los que vivimos en la selva sabemos que hay pistas a veces en la montaña, a veces en el borde del río, a veces en un llano, a veces en una subida. La variedad de pistas es para que bajen las avionetas. Pero lo importante no es la pista, o sea, el método. Lo importante que es volar. La pista tiene ese sentido, si no, no sirve para nada. ¿Para qué está cortada ahí la selva? Para que el avión pueda volar. Y entonces yo digo, el método que cada uno use no es lo importante es volar. ¿Y por qué lo digo? Porque no, algunos se fanatizan. No, la oración tiene que ser, por ejemplo, con el rosario. Esa es la oración porque lo pidió la Virgen. Yo le soy sincero, tengo que aclarar, porque además yo rezo el rosario, pero históricamente, ¿de dónde sale el rosario? Y uno dice de España, porque ahí empezó, inspiró. No. El rosario en realidad es una oración musulmana. Los musulmanes vivieron 4 siglos en España y en Europa, y por eso contagiaron, digamos, su modo de oración, el modo repetitivo de oración con cuentas. Lo hacen los musulmanes. Lo que pasa es que copiaron de los musulmanes, hicieron el rosario, contando y repitiendo Padre Nuestro, de María y Gloria. Pero a ver, cristianizaron un método de oración que era musulmán. Y ese es el rosario. Y por eso en España, porque vivieron tantos siglos los árabes en España. Y muchas cosas tienen los españoles de los árabes. Ojalá, dicen. O sea, quiera Dios. En realidad es una palabra musulmana que dice Alá, quiera Dios en árabe. A ver, y uno dice, ¿por qué? Porque no importa el modo de oración. Los musulmanes rezarán, los budistas rezarán, los demás rezarán, porque lo que importa es la intimidad con Dios. Unos rezarán de un modo, otros de otro. Yo cuántas veces he hecho oraciones de diversos modos. En monasterios de clausura, estando meses en oración, en silencio, o con los mayas en la selva, en las cuevas, quemando el pon y haciendo oración en el vientre de la tierra, o en la selva con los quichuas haciendo la limpieza, o con los achuar, haciendo el natémamo o la umpac, tomando ayahuasca, ayunando, intimando con ese Dios. El modo no importa, lo importante es llegar a Dios. Ahí sí que eso es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que tener ese diálogo con Dios, de la manera que sea, pero sí el diálogo con Dios. Porque, como bien dijo Angelelli, siempre hay que tener un oído en el pueblo y en otro en el Evangelio, en Dios. Tengo que saber escuchar a Dios. ¿Y por qué? Porque será a través de la oración encarnada con el pueblo, con la realidad, es como Dios me dice mi llamado, mi proyecto de vida, mi misión, que para eso estoy vivo, para una misión. Pero entonces tengo que saber escuchar a Dios. Y le digo, ese escuchar a Dios no es de una vez para siempre. Por ejemplo, me llamó Dios y ya está, se acabó. No,
Yo cada paso de mi vida tuve que escuchar a Dios que quería. Y por eso hoy estoy donde estoy y anduve por toda América Latina. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dios, porque lo escuché. Y Dios nos habla a todos, lo que pasa es que tenemos que saber escucharlo, del modo que sea, pero tenemos que saber escuchar a Dios. Yo digo porque a veces en nuestras comunidades hoy, en las ciudades, se ha perdido bastante ese intimar con Dios. Y digo porque, por ejemplo, en la selva, yo he vivido oraciones con los quichuas, con los achuar, y en ese sentido ellos se intimaban con Dios. Y una vez que Dios les decía algo, lo vivían y lo cumplían totalmente. ¿Por qué? Porque lo habían escuchado de Dios. Yo creo que tiene que ser así en todos nosotros. En esa oración que no es espiritualista, es encarnada, porque Jesús en el Padre Nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y por qué? Porque el pan, el alimento para todas las personas, la da Dios desde el cielo. Y uno dice: pero ¿cómo hay gente que tiene hambre y se muere de hambre? Es un problema de justicia humana, porque Dios hace llover sobre buenos y malos y da la fecundidad de la tierra para todos. Si nosotros, las personas, los hombres, por la política, por el mercado, por esto, por lo otro, algunos lugares tiran comida y otros se mueren de hambre, es por el pecado nuestro, no de Dios. Habría suficiente alimento para todo el mundo. Los que hacemos la injusticia social somos nosotros. Y por eso también nos dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. Aprende a perdonar. Fíjense que es el parámetro básico para vivir en armonía con los demás. Pero el Padre Nuestro es armonía de Dios, de mi prójimo, con los demás, en mi realidad encarnada, en el pan nuestro de cada día. No podemos espiritualizar la oración pensando que es solo para mí. No, tengo que saber escuchar a Dios para servir a mi pueblo. Por eso, en este tiempo de pandemia, que más que nunca tenemos que afianzar la oración, escuchar qué nos pide Dios, porque estamos en un momento de confusión. No sabemos qué pasa, cuándo termina, cuándo no termina. Empiezan que hay remedios, que acá, que allá, que el otro, que sí, que no. En realidad estamos en este cambio epocal en una indecisión que tenemos más que nunca saber escuchar a Dios, saber escuchar a mi pueblo. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que nos ilumine en esa oración para el rumbo de misión que tenemos que hacer en esta pandemia. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.